Buenas tardes. Como siempre, un vaso de agua, un traguito. Nos viene bien, siempre. Y más aún en estas circunstancias que estamos pasando en España a nivel de desmadre político. No beneficia en nada a la resiliación después de las grandes dificultades que hemos tenido en el país. No beneficia la estabilidad política originada por el gobierno de coalición que estamos sufriendo, padeciendo, aguantando. No nos beneficia en nada. Hoy nos toca responder a la excelentísima ministra de Justicia sobre sus convicciones, sus planteamientos, sus visiones, casi entre comillas, apocalípticas, ya lo diré por qué, sobre la necesidad de la renovación de el Consejo General del Poder Judicial de España. Perdón. Vamos a empezar escuchando, como siempre, prefiero escuchando. ¿Sabes que hay una forma muy estúpida de aprender? Es súper fácil y no la he inventado yo no soy la protagonista de todo esto, pero hay un tío que lo encontré. Digo, pues, vamos a empezar escuchando unas declaraciones de la propia ministra hace unos meses en Albacete. Escuchen, luego seguiremos. La ministra de Justicia ha mostrado hoy su preocupación en Albacete por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo quiero decir que nuestra democracia es de calidad y que estamos en una democracia plena, pero es verdad que el bloqueo que ha generado el Partido Popular lo que ha provocado es una imagen de rebaja en la calidad de nuestra democracia y que desde luego yo como ministra de Justicia no lo voy a tolerar. Pilar Llop ha clausurado el primer Congreso Interasociativo de Asociaciones Judiciales y sobre la mesa, por ejemplo, se ha puesto la sobrecarga de trabajo que se va a solucionar, según la ministra, con el proyecto Justicia 2030. La digitalización y un cambio de modelo sin paradigma, un cambio de modelo total, que vamos a pasar del siglo XIX al siglo XXI directamente, sin pasar por el siglo XX, con estas nuevas leyes de eficiencia. Eso es lo que necesitamos y eso va a redundar, lógicamente, en el impacto que se tenga sobre la carga de trabajo de los órganos judiciales. Bien. El presidente del Tribunal Supremo... Esta es una primera... un primer instrumento. La señora ministra empieza primero con la actitud altiva que caracteriza a este gobierno de coalición de izquierdas y feminista, que no digo nada. Son los propios que se han definido así. Por lo tanto, nosotros desgranamos su gobierno, porque el gobierno no es lo que se dice, el gobierno es lo que se hace. Por lo tanto, en este caso, vamos a desgranar
la posición de la ministra que acaba de decir cuando he dicho, wow, una de las cosas que ha dicho que me ha impactado personalmente es que, según la ministra, ha venido al gobierno de coalición feminista, comunista, de izquierdas, todo lo que quiera, con los aliados variopintos que hay en este gobierno que ya de por sí es de coalición, ha llegado la ministra a decir que va a dar el cambio del milenio. El cambio del milenio en la administración del Poder Judicial. El cambio. ¿Cómo? Partiendo de un golpe y porrazo del siglo XIX, nada menos, al siglo XXI, sin pasar por el siglo XX. ¡Wow! Perdóneme, señora ministra, esta declaración no es de un ministro de gobierno de España. Esta declaración no es de un ministro de gobierno de España. Usted no viene a llevar lo que usted tiene en la cabeza. Usted tiene que tener en cuenta que España, como cualquier país moderno, tiene una historia en cada ámbito de actuación. Tiene una historia. Y lo que no va a venir, no puede decir un gobernante, es que he venido para quitar todo lo que se ha hecho hasta ahora, incluir y silenciar incluso el siglo XX, que es más próximo a usted, silenciarlo sin pasar por el siglo XX. Usted me puede decir cómo va a digitalizar la justicia cuando la propia ciencia que te permite digitalizar la justicia parte del siglo XX. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? Silenciando sin pasar por el siglo XX. Vamos a reformar. ¿Usted cómo lo va a hacer? Pasando de largo el siglo XX. Que me entienda cualquier español. ¿Cómo va a poner programas de ordenadores y no sé qué para aliviar un poco la gestión de los expedientes que se acumulan en los juzgados, etcétera? Todo lo que usted quiera. Pero ¿cómo lo va a hacer sin los ordenadores, sin internet, sin absolutamente nada que provenga del siglo XX? ¿Cómo lo va a inventar usted? Primer error político en su lenguaje. Estamos hablando todos los días que ustedes pueden tener maravillas, propuestas maravillosas, pero su lenguaje le traiciona amargamente. Usted no puede decir que el siglo XX lo va a saltar de un porrazo. Ya no hablemos del siglo XIX, que ya lo voy a tocar. Pero a nivel tecnológico, usted no puede prescindir del siglo XX para decir que usted va a hacer la maravilla de las reformas. Mentira. Primera. Segunda. Usted no puede decir que va a saltar del siglo XIX al siglo XXI como si no hubiese habido sistema de gestión de los magistrados y del Poder Judicial en la historia de España. No ha existido.
Vamos a prescindir de todo esto. Siglo XIX, siglo XX y caemos directamente en el siglo XXI que nos va a traer la actual ministra de Justicia. Es que usted no se lo cree ni usted. Bien, siglo XIX. El siglo XIX, antes de desgranar los siglos que usted quiere borrar, voy a decir a usted y a todos los que me quieran oír, que nadie está obligado a oírme. Les voy a decir, todos los países del mundo normalizan su vida política, organizan su vida política en función del momento que viven. Por lo tanto, no me voy a extender en esta afirmación porque es obvia. Obvia. Usted no puede solucionar problemas que no existen. ¿Vale? Tiene que solucionar los problemas que afectan en el momento concreto que usted está gobernando. Los problemas se resuelven a partir de lo que se vive. Lo que pasa es que parece ser que el gobierno lo que nos quiere dar de entender es que tenemos que funcionar con misteriosos actos políticos para resolver incertidumbres. Los problemas no son problemas actuales. Ciudadanos españoles, vamos a escuchar muy bien lo que digo. Es decir, para el gobierno de coalición, los problemas que tenemos hoy y que pagamos hoy, la luz elevada, el carrito de compra que no llegamos, ellos lo llaman inflación y todo esto, todo lo que nos ponen ahí, y desastres naturales, el cambio climático, todos estos son incertidumbres para el futuro. Oiga, usted está gobernando para hoy. Estas incertidumbres deben quedar para usted. Para que usted actúe, gobierne, para que la gente de hoy, la gente de ahora, pueda resolver estos problemas. Así llegaremos al futuro con la experiencia de haber superado un problema global, un problema energético, un problema. Si no es así y vivimos solamente de la esperanza de que pudiese cambiar, usted no gobierna con la esperanza de que pudiéramos cambiar en el futuro. A lo mejor yo no voy a llegar, pero yo no voy a financiar lo que no sé, o sea, estoy financiando para mi bienestar. Estamos en un estado de bienestar. No estamos en un estado de un bienestar ficticio. ¿Vale? Esto, entre paréntesis, me irrita tanto que no quiero perderme en el argumentario. Bien, siglo XIX. ¿Cómo estaba organizado lo que hoy llamamos el poder judicial? Había, en su momento, para su momento, había. No estaba en vacío sin poder judicial. Mira, partimos de la Constitución de 1812. Esta Constitución, estamos hablando del reinado de Isabel II. ¿Cómo estaba organizada la justicia? Usted, como ministra de Justicia, lo tiene que saber de pi a pa. Lo tiene que saber. Antes de decir, vamos a prescindir de
de la historia. O sea, ustedes cierren los ojos de la historia del siglo XIX, que nosotros les traemos lo mejor. Usted no puede hacer esto porque hay elementos que sí se aplicaban en el siglo XIX con Isabel II, con la Constitución de 1812, que hoy también siguen vigentes. ¿Vale? Haga la reforma que usted quiera hacer, pero la hará sobre algunos elementos que sí siguen vigentes a la hora actual. Primero, usted, para poder cambiar una ley, para poder cambiar un sistema, tiene que hacer una ley para ello. En el siglo XIX había leyes, se hacían leyes. No van a ser menos leyes que las de usted. Había ley. El decreto del 9 de octubre de 1812 y el decreto del 13 de marzo de 1812 son decretos que, grosso modo, venían a establecer la jerarquía en la administración de la justicia en España. Lo que usted llama hoy Consejo General del Poder Judicial tenía su equivalencia en aquel tiempo, en su momento, en sus circunstancias. Existía a su nivel. Con el curso del tiempo puede haber evolucionado, pero existía. ¿De acuerdo? En el techo de la pirámide estaba el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en la cúspide de la pirámide de la gestión del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. Y luego compartía esta gestión del Poder Judicial con instancias territoriales que llamaban audiencias territoriales. Es decir, que el Tribunal Supremo compartía de forma unificada una homogeneidad competencial con las audiencias territoriales. Debajo de estos dos estamentos encontrábamos los jueces de partido. Grosso modo, eran los tres grandes niveles que colegialmente constituían el Poder Judicial. Los jueces de partido, y para que vea que también evolucionaba la propia administración de la justicia, el Poder Judicial funcionaba, no lo llamaban tal Poder Judicial, llamaban la Junta Central, la Junta Central o Junta Suprema. Bien, pero bien, para que vea que evolucionaba, lo que yo decía que más abajo estaban los jueces de partido, compartían el ejercicio de la justicia con los alcaldes de ciudades, en un principio. Pero luego se dieron cuenta de la dialéctica que había entre un alcalde que confundía en él mismo acciones de gestión administrativa y acciones de administración judicial, lo cual era totalmente
incompatible, era inconcebible. La propia Junta Central, el Tribunal Supremo y todos los que hemos dicho, llegó a establecer el equilibrio, es decir, despojar los alcaldes de aquellas funciones que propiciaban la interferencia en asuntos judiciales y se quedaron exclusivamente con funciones propio de la gestión ejecutivas, las funciones ejecutivas. Esto hasta hoy en día se sigue observando, señora ministra. Hoy en día usted ya no ve un alcalde impartiendo justicia, en teoría. En teoría. Ya no ve un alcalde impartiendo justicia junto a los jueces, como ocurría al inicio del el Poder Judicial del siglo XIX. ¿Vale? Hasta ahí el siglo XIX. Ya le he demostrado, señora ministra, que el Poder Judicial sí existía en el siglo XIX. Segundo, que hasta hoy en día un alcalde no puede intervenir en asuntos judiciales. Es así. Y esto no lo va a traer usted. Es que ya existía. Luego, usted no puede prescindir del siglo XX para decirnos que lo que va a hacer usted es lo que va a ser lo mejor de todos los tiempos. ¿Vale? Siglo XIX. Vayamos al siglo XX. Al siglo XX, ahí usted podría decir muchas cosas. Vayan o no a favor de usted mismo. Pero usted podría saber muchísimo más de lo que yo pueda avanzar. Pero solamente voy a avanzar lo fundamental. Lo fundamental. Usted no puede pasar del siglo XX para decir que usted va a hacer la maravilla del mundo y pasar directamente del siglo XIX, que ya he demostrado que sí vale, con el ejemplo de los alcaldes, que nunca jamás en un país democrático un alcalde no va a personarse como, no va a presentarse como en asuntos judiciales. Todo lo contrario, también puede ser denunciado una alcaldía en un juicio. ¿Vale? Bien. Siglo XX. Podemos partir de los primeros 50 años del siglo XX. Existió ya desde 1917 hacia finales de la Primera Guerra Mundial un consejo judicial. Un consejo judicial. Ahí, en el reinado de Alfonso XIII, que ustedes expulsaron de España, los republicanos, existía el Consejo Judicial, que fue derrocado finalmente en 1931 con la famosa República, que no fue nada democrático. Ya lo he demostrado en varios vídeos. Abolieron ustedes, republicanos, abolieron el Consejo Judicial
que era el órgano de administración de los jueces. Lo abolieron. Nada más coger el poder. No consta en ningún estamento que hemos consultado qué poderes se había constituido. ¿Qué poder judicial se había constituido en la Segunda República? Lo único que tenemos cierto es que hubo una amalgama de tribunales arbitrarios con jueces improvisados, milicias constituidos en vocales de los tribunales populares, decisiones arbitrarias. Bueno, puedo hablar de tribunales populares, que esto es lo que abunda. Y si usted quiere saber más sobre este tema, entre en sus archivos, que los tienen por ahí, encontrará los tribunales populares de la Segunda República. Volveremos a encontrar el Consejo, lo que venimos a llamar el órgano de la administración de los jueces. Lo volvemos a encontrar en la Junta Organizadora del Poder Judicial. Después del Consejo Judicial que ustedes, republicanos, derrocaron en 1931, volvemos a captar una vez la idea de una junta organizadora del Poder Judicial en 1923. Todo esto que estoy diciendo lo pueden consultar como quieran, donde quieran, de la manera que quieran. Y si no se distorsiona la historia, lo encontrarán tal como lo digo. Luego, 3 años después, se volvería a recuperar aquella junta judicial del reinado de Alfonso XIII, que derrocó la Segunda República. Se volvería a recuperar aquel Consejo Judicial en el año 1952. Eso ya durante Franco. Es decir, este Franco que ustedes se llenan la boca que era lo peor, es peor para ustedes, los republicanos. ¿Por qué? Porque interrumpió. Había lo que decía el propio Franco cuando justificaba su intervención, decía que esto era un desmadre. ¿Cómo no va a decir esto si la justicia, el Consejo Judicial, que es lo que nos toca hablar ahora, el Consejo Judicial creado por Alfonso XIII, que ustedes expulsaron de España y murió en el exilio? El Consejo Judicial se volvió a recuperar en tiempo de Franco en 1952. Por lo tanto, y permaneció hasta 1978. Allí está el tic. Hasta 1978. Ya diré qué pasa durante este tiempo.
Por lo tanto, el siglo XX también queda bien claro que la marmita que coció el Consejo del Poder, el Consejo General del Poder Judicial que conocemos ahora, ¿qué es lo que nos legó el siglo XX? El siglo XX nos legó, antes de 1978, nos legó lo que acabo de decir. El Consejo Judicial de 1917, que fue interrumpido, derrocado por la República en 1931 y volvió a recuperarse en 1952 con Franco. Esto es lo que nos llega del siglo XX en materia del poder judicial. Esto es lo que nos llega. A no ser que cambiéis la historia, como sois expertos en cambiar la historia, pues lo podéis cambiar. Cámbienlo. Pero hoy en día, antes de publicar este instrumento, hemos consultado el Congreso de los Diputados y hemos recabado de la Constitución española todos estos elementos que hemos investigado y hemos hasta encontrado fechas y cosas concretas, ¿no? Bien, el legado del siglo XX, Consejo Judicial de 1917, interrumpido en 1931, que son 14 años de vigencia, y luego recuperado en 1952 hasta 1978, que son 26 años, más los 13, es decir, que España en el siglo XX, antes de la Constitución española, el Poder Judicial, lo que llamamos Poder Judicial, el Consejo Judicial, había sido vigente durante más de 35 años. Lo podéis sumar. Lo podéis sumar. 13 más 26, pues son 39 años, casi 40. 40 años de vigencia del Consejo Judicial. No he tenido tiempo, ni soy experto en escudriñar todas las leyes, todo el funcionamiento de este sistema. Lo que quiero dejar bien claro, es que el siglo XX no ha legado cero criterio para el Consejo del Poder Judicial. Bien, ya hay una junta organizadora del Poder Judicial por medio en 1923, pero duró 3 años, hasta que se volvió a reactivar el Consejo Judicial. Bien, siglo XX, señora ministra, ya aclarado esto, que el siglo XX a nivel de Poder Judicial no es no está sin palabra. Usted es hija de esta historia. Usted, cuando ha estudiado Derecho, si lo ha estudiado, no lo sé, hoy en día cualquiera puede ser ministra de cualquier cosa. Pero yo este no es mi tema. Pero si ha estudiado Derecho, se lo tenían que haber dicho.
o usted está de acuerdo en su propio interior, sabe que no estoy diciendo barbaridades. Por lo tanto, hemos quedado solamente antes de la Constitución. Seguimos en el siglo XX, que fue justamente ayer. Llega 1978. Constitución de 1978. Ahí es donde usted atrapa y coge el problema que usted llena la boca para decir que usted va a reformar, pero va a reformar algo que usted ha recibido y no sabe cómo ha funcionado. Pero por no saber, dice, no, nosotros vamos a salir del siglo XIX, así lo larga, y vamos a caer directamente en el siglo XXI. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo va a pasar de la Constitución de 1978, que instituye por primera vez el concepto del Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial. Literalmente no lo vas a encontrar en la historia que usted dice desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. No lo va a encontrar más que en la Constitución española. Por lo tanto, muy atenta. Le vamos a refrescar la memoria de lo que la Constitución española dice del Consejo General del Poder Judicial. 3 cosas dice en un mismo artículo, 122. 3 cosas dice la Constitución española de la que usted no puede separarse de ninguna manera. No estamos en la República, estamos en la Constitución española de 1978. No haga trampa. No me vaya al siglo XIX. Lo que usted ha declarado en este video es muy grave. Por eso he dicho que es gravísimo. Lo que usted ha dicho no es que vayamos a ir desde el siglo XIX. Ya pasó. Ya entró la Segunda República. Ya pasó. Pero si el problema hoy es la renovación del Consejo del Poder Judicial, no nos cuente milongas. Está diciendo que no ha servido nada la transición española. Y usted va a traer el sistema que va a revolucionar todo el mundo. Y no es verdad. No es verdad. Usted, aunque haga lo que quiera hacer, tiene que andar sobre la Constitución española, que es la que te toca. Además, te toca defenderla, no te toca reformarla a tu antojo para crear un sistema. La Constitución no está hecha para cambiar de sistema. Y usted tiene la obligación de defender el Estado de Derecho según estipula la propia Constitución española, artículo 52, por ahí. Bien. ¿Qué dice la Constitución española del Consejo General del Poder Judicial? Primera cosa, que tiene que haber una ley orgánica del Poder Judicial. Y esta ley va a determinar cómo se constituye el Consejo General del Poder Judicial, cómo funciona y cómo se gobierna a los jueces
y tribunales. Otra cosa que tiene que abordar esta ley del Poder Judicial, el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, los que han sudado para sacarse la carrera judicial. Su estatuto. Y luego el estatuto del personal al servicio de la administración de la justicia. Que se tiene que hacer una ley orgánica del Poder Judicial. Bien. Volveremos sobre el tema. Luego, segunda cosa que dice el artículo 122 del Poder Judicial, título 6 de la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno del propio Consejo del Poder Judicial. Cuidado, señora ministra, usted es miembro de un ejecutivo. Usted es miembro de un ejecutivo. El artículo 2 el artículo 122.2 de la Constitución Española dice clarísimamente, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Vamos a ver, yo no sé, por lo que yo leo, aquí no me habla del Ejecutivo. Hasta ahora, no me hablan del Ejecutivo. Me hablan que tiene que haber una ley orgánica que permita que el Consejo del Poder Judicial pueda constituirse, funcionar, gobernar a los jueces y tribunales. Esto no lo va a hacer el Ejecutivo. ¿Vale? O sea, usted, para decir que la ley del Poder, el Consejo General del Poder Judicial se tiene que renovar por huevos, cuidado. Usted ya está mostrando, ha dicho una cosa como quien dice, yo como ministra de Justicia no lo voy a tolerar. Oye, si las cosas, como aquí nos dicen que el Consejo del Poder Judicial, si tiene un problema, usted lo tenga que imponer. Esto no lo dice la Constitución. Ni presionar al presidente. Si usted no presiona, yo te presiono. Esto no. Esto es lo que le ha traicionado. Tercer punto de la composición. La ley orgánica del Poder Judicial debe determinar la composición del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, etcétera, etcétera. Y 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre los jueces de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. 4
a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros entre abogados y otros juristas. Todo ello de reconocido competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Bien, esto forma parte de lo que yo llamaba en mis anteriores intervenciones los agujeros negros impuestos por comunistas y otros tipos de interés en la elaboración de la Constitución española. ¿Cómo es posible trasladar los 2 primeros puntos del artículo 122? Hablan clarísimamente del Consejo General del Poder Judicial y determinan que una ley determinará, allí interviene el Congreso, en la ley, aprobar una ley que pueda permitir que se constituya el Consejo de Poder Judicial, funcione y gobierne bien los jueces y establezca los estatutos de los jueces y magistrados y el personal al servicio de la administración de justicia. Ahí no dicen nada del poder, de la intervención del poder ejecutivo. Por lo tanto, ande usted por todos los metros de Madrid. Ande usted por todos los autobuses de Madrid, como lo ha declarado en otro video. Usted no tiene que convencer a nadie, porque usted no tiene que intervenir en esto. Y no tiene por qué acusar a la gente. El problema aquí es que ustedes metieron las trampas justas en la Constitución para impedir esta renovación. Vemos aquí, el Congreso no tiene por qué intervenir en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Esto se metió para poder manipular al Congreso según mayorías y a poder introducir el partidismo en la gestión del Consejo del Poder Judicial. Este artículo 3, a mi entender, es el problema que hay. ¿Qué me garantiza? Porque ustedes tienen una mayoría en el Congreso ahora y su intención es destruir el Estado español. ¿Qué me garantiza que al constituir el Poder Judicial ahora no vamos a tener un golpe de Estado? ¿Qué es lo que me garantiza esto? Nada. Y el Congreso no está para declarar repúblicas, ni absolutamente nada. El Congreso es para hacer leyes, pero leyes que defiendan el Estado, tal como está. Si va en contra, esto ya no es potestad del Congreso, ¿vale? Ya está. Por lo tanto, señora ministra, con todo el respeto que le debo, le voy a decir amablemente que usted no ha sido acertada allí. El siglo XX, usted no puede saltarlo de un porrazo y decir que usted va a ser no el paradigma. Usted mismo sabía que como diga paradigma, le va a caer. Entonces lo corrigió inmediatamente en un ejercicio de reflejos
Ha dicho, no paradigma. Más bien, vamos a saltar del siglo XIX al siglo XXI. Que ya estamos en el siglo XXI con la Constitución del siglo XX. Luego usted no puede saltar el siglo XX. No puede saltarlo. Por lo tanto, yo, como ciudadano que escudriña un poco la vida política y que me interesa, me encanta interesarme en lo que ocurre a mi lado y sobre todo en la forma de gestión del país, le voy a decir que no estoy demasiado de acuerdo con su perspectiva en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Mi opinión. Porque ustedes son capaces de decir, pero este cantamañana, pero ¿qué opinión tiene en este asunto? Mi opinión se la voy a decir ahora. Disculpe. Bien. Mi opinión clara. Si usted quiere hacer una ley, hay que hacer una ley de reforma del artículo 122.3. Reforma. Que quiten el asunto del Congreso de los Diputados. El asunto del Congreso de los Diputados no tiene nada que ver con la elección de jueces y magistrados. Dejen a los magistrados gestionarse por sí mismos. Lo mismo que un sindicato, lo mismo que una asociación, lo mismo como un grupo de gente que se construye, hace sus estatutos, hace sus reglamentos y lo presenta para que la administración lo apruebe. Y nada más. El gobierno ni el Congreso tiene que intervenir. Cuando hagan esto, mira, si usted hace esto, mañana le voto para siempre. Si usted da a los jueces lo que no se ha hecho durante 40 años de transición, si usted hace una ley sin presionar a nadie, ni hace una ley, y esto te dura un mes, una ley, buscando consensos, porque estamos en tiempo de consensos. Usted no gobierna solo, tiene que contar con el otro partido y no los insulte. Si quiere dialogar con una persona, no lo insulte. En el momento que usted le insulta, los ciudadanos le ven a usted como un tramposo, ¿vale? No, gobierna, dialoga. Aunque vayas a hacer lo que quieras hacer, dialoga de manera cordial, sin insultar a nadie. Bien. Dar al Consejo del Poder Judicial lo que es suyo. Dar al Consejo del Poder Judicial lo que es suyo. Que elija a sus jueces, que nombre a sus jueces, aunque que los lleve, porque es un poder. El Consejo del Poder Judicial es un poder del Estado. Es un poder. Y no pierda de vista que en un Estado democrático, debe afianzarse como una cosa normal la separación de los tres poderes principales. De los tres poderes. El legislativo, el Congreso de los Diputados está para
hacer leyes. Para hacer leyes. Para aprobar leyes. ¿Vale? El Ejecutivo. Para hacer cumplir las leyes que el Congreso ha determinado. ¿Vale? Hacer cumplir. Hacer ejecutar. El Ejecutivo. Este es el nombre. El poder ejecutivo. Y el tercer poder es el judicial. Independiente. Absolutamente independiente. Por lo tanto, señora ministra, su intervención no garantiza esta independencia. Porque cuando usted dice, yo como ministra de Justicia no lo voy a permitir, ¿qué es lo que va a hacer usted? Si no se renueva en las condiciones que usted se imagina. Lo que usted pretende es que se elija rápidamente el Consejo del Poder Judicial para poder tenerla amarrada y funcionar a sus órdenes. E implantar su república. Esto es lo que quiere hacer. Impunemente. Y no puede ser. No es así. Ya hemos visto la cola al lobo. Hemos visto la cola al lobo. Ya. No hace falta que nos diga mucho más. Por lo tanto, con mucho afecto y con mucho respeto, le voy a decir como ciudadano, no estoy muy ilusionado con este acercamiento al tema de la renovación del Poder Judicial. Señoras y señores, solo soy un ciudadano. Y en un Estado de Derecho, el valor más precioso para un ciudadano es poder expresarse. No me tomen en cuenta mis exposiciones si es que en alguna cosa les moleste. Pero no los desechen del todo tampoco. Porque en las discrepancias se instruyen los pueblos. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.